Reapareció Cristina en lo que parecía un acto político, pero en realidad era el impulso de una causa judicial penal. ¿Primera impresión? Obviamente para el kirchnerismo, para Cristina, esta es una causa política. Toda su declaración apuntaba precisamente a ese punto. Por eso me parece que para el kirchnerismo y para la política argentina, la reaparición de una presidenta con sus características en un hecho tan singular, apenas 4 meses de abandonar el poder, es un hecho político muy significativo, muy importante. Creo que exponen las fortalezas y las debilidades del kirchnerismo residual. ¿En qué sentido? En primer lugar, no había peronismo, prácticamente ningún referente importante del peronismo Luis hizo presente o apoyó las declaraciones de Cristina, ni condenó la llamada del juez a indagatoria. Me parece también que es una debilidad el hecho de que la presidenta plantea una diferencia entre lo que está ocurriendo ahora y lo que ocurría durante su mandato, que como todos sabemos planteó una cierta artificialidad con un conjunto de controles que creaban la sensación de bienestar, cuando en el fondo lo que se hacía es posponer un ajuste inevitable. Y la tercera debilidad me parece que parte del hecho de que sigue siendo todo un movimiento centrado en la figura de Cristina. Es un movimiento sin candidatos, lo cual obviamente en una política basada en elecciones constituye un límite enorme, ¿no? Ahora, las fortalezas tampoco son menores, Luis, yo creo, porque hay que movilizar un día de lluvia a tanta gente. Claro. Yo creo que la polémica por el número pasa en segundo plano, fue mucha gente y Cristina es una líder que sigue arrastrando a un segmento importante de la sociedad. Yo creo que la fortaleza mayor de Cristina, la debilidad del resto del sistema político es que ella está ocupando un lugar de oposición que por distintos motivos no es llenado por otras fuerzas. En particular porque el presidente Macri logró el apoyo de sectores críticos en general a su gobierno, pero que apoyan algunas políticas específicas. Y esto les impide tener una postura más clara desde el punto de vista discursivo, en términos de efectivamente representar un segmento de la ciudadanía que puede estar en contra del gobierno. Así que Cristina en ese sentido ocupa un espacio. Me parece que tanto el gobierno nacional como las fuerzas de oposición, o sea, el Frente Renovador, el peronismo más moderado, tiene que replantearse cómo darle a la sociedad canales de expresión de sus demandas, los que están a favor y sobre todo los que no están a favor del gobierno, para que esas demandas puedan canalizarse de manera democrática con liderazgos alternativos a la de Cristina. Ahora, mirados del lado del gobierno, Cambiemos se vio enfrentado por una decisión de un expediente flojo de papeles a la hora de indagar a la Presidenta de la Nación, a un hecho político donde Cristina le habla al gobierno de los puntos débiles: inflación, inseguridad, offshore, nombramientos en comisión. También le lanza un partido político nuevo como el Frente por los Ciudadanos, que a los peronistas que se creían emancipados de ella, por las dudas le dice transversalmente: aquí estoy. Digo, para el gobierno, mirados desde allí, ¿es una preocupación? Yo creo que en el corto plazo no. Para el gobierno, cuanto más fragmentada está la oposición, mejor. El peronismo que quiere representar Cristina es, por ahora, un peronismo sin responsabilidad de gobierno, no es un peronismo, digamos, de gobernadores o de sindicalistas, algún intendente, pero no, digamos, una masa crítica lo suficientemente relevante como para constituirse, digamos, en un factor electoralmente con potencial de hacerle diferencia en las elecciones del año próximo. Lo más importante, Luis, es que el kirchnerismo siempre se concibió, se planteó como un movimiento estadocéntrico. Todas las manifestaciones kirchneristas eran manifestaciones desde el Estado: el uso de recursos públicos, el liderazgo presidencial, la capacidad de constituir actores desde el Estado. Lo que plantea la presidenta en este sentido es algo muy innovador y un enorme desafío, y es un frente cívico, es decir, constituir un movimiento político desde la sociedad civil. Es muy inusual eso en Argentina, es muy inusual en la historia del peronismo y es algo realmente exótico en la historia del kirchnerismo. Por eso me parece que hay que esperar un poco para ver qué encarnadura tiene esta asociación que promueve la presidenta, este nuevo partido político, sin los recursos del Estado y sin la capacidad de utilizar, sobre todo, digamos, el liderazgo presidencial como fuente de aglutinación de un movimiento político que tenga efectivamente potencial electoral. Recordemos, los candidatos más importantes del Frente para la Victoria en estas elecciones,
tanto la de 2015 como la de 2013, vinieron del peronismo, no vinieron de las filas del kirchnerismo duro. Claro.